el cáncer ya se ha convertido en la primera causa de muerte en Puerto Rico, sino que estudios recientes han documentado que el impacto de cáncer es bien oneroso en nuestro sistema en términos del impacto negativo que tiene en términos de pérdida de productividad laboral a causa de muertes prematuras por cáncer. Además de eso, el trabajo que presentaron nuestros estudiantes en la sesión de carteras al mediodía documenta que actualmente en Puerto Rico hay más de 60,000 personas que son sobrevivientes de cáncer viviendo en nuestra población, y sabemos que los sobrevivientes de cáncer son personas que tienen unas necesidades particulares de salud que nuestro sistema de salud tiene que estar preparado para poder atenderlas. Y así podría traer muchos más ejemplos de la importancia del cáncer en nuestra sociedad como enfermedad y el impacto negativo que tiene. Y por eso es tan importante que nosotros hagamos el trabajo que estamos haciendo dentro del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico, que es específicamente haciendo investigación en cáncer, buscando entender la carga de la enfermedad y cómo podemos establecer estrategias para prevenir esta carga de enfermedad de nuestra población. Y específicamente en la tarde de hoy, gracias a todos por estar todavía aquí presentes ya en esta última sesión de la tarde, voy a estar hablando un poco de cómo a través de esta investigación científica nosotros hemos podido documentar disparidades en la ocurrencia de cánceres, específicamente cánceres asociados al virus del papiloma humano en Puerto Rico, y cuáles son las implicaciones que eso tiene en términos de estrategias de prevención y control de enfermedad, así como en el desarrollo de investigación adicional poblacional en esta área. De manera introductoria, voy a resumir un poco esta sección. Les quiero hablar un poco sobre lo que es el virus del papiloma humano. Esto es un virus de transmisión sexual sumamente común. Se estima que 8 de cada 10 personas sexualmente activas en algún momento de su vida han estado infectados con este virus, pero esto es un virus que nuestro cuerpo tiene la capacidad de eliminarlo de manera natural en la mayoría de los casos. Sin embargo, hay personas que crean infección persistente con el virus, y son estas personas las que están a mucho más riesgo de desarrollar diferentes tipos de cáncer asociados a este virus. Hay más de 100 diferentes tipos de virus de papiloma humano, por aproximadamente como 30 se transmiten por contacto de piel a piel durante las relaciones sexuales. Y esto incluye no solamente sexo genital, sino también sexo oral, o sea, y también sexo anal. Aquí se resumen algunos de los tipos más comunes del virus. Estos virus se clasifican como virus de alto riesgo, que son los oncogénicos, y virus de bajo riesgo, que principalmente están asociados al desarrollo de verrugas genitales. Y en resumen, los tipos conocidos de cánceres que está establecido que están fuertemente asociados al virus del papiloma humano incluyen cáncer cervical, cáncer de ano, de vagina, de vulva, de pene y de orofaringe. Este virus tiene una carga muy grande en el sistema de salud. Estos son específicamente datos de Estados Unidos, pero le demuestran cómo para el año 2000, específicamente en la población joven de 15 a 24 años de edad, luego del VIH, el VPH era el segundo virus de transmisión sexual que tiene un costo más grande en el sistema de salud, con aproximadamente $3 billones para ese año. ¿Por qué nosotros nos interesamos de hacer investigación en esta área? Ya hace como 7 años empezamos a tratar de empezar los primeros estudios en esta área, y en aquel momento no había ninguna investigación sobre lo que era la prevalencia del virus del papiloma humano en nuestra población. Estudios en Estados Unidos nos decían que aproximadamente una tercera parte de las mujeres estaban infectadas en cervix al momento de ser entrevistadas, porque fíjense que dije que 8 de cada 10 personas en algún momento de su vida van a estar infectadas, pero a través de estudios transversales, los estimados son que aproximadamente una tercera parte de mujeres entrevistadas van a estar infectadas en ese momento. Y también estudios en Hawái nos demuestran que la infección cervical es igual de común que la infección anal en términos de prevalencia de infección. En poblaciones VIH positivo, la infección mucho más alta, la prevalencia de infección todavía mucho más alta que en personas de población general, y los estimados de prevalencia en hombres de población general todavía son más altos que los estimados de mujeres. En este estudio, en muestras de pene y escroto, aproximadamente el 60% de los participantes varones estaban infectados al momento de ser entrevistados. Factores de riesgo para infección con este virus incluyen edad temprana de inicio de relaciones sexuales, el tener múltiples parejos sexuales, el consumo del tabaco, así como no tener la circuncisión en el caso de los varones es un factor de riesgo para infección, particularmente para infección persistente, así como algunos otros. Si hablamos de prevención, pues podemos hablar de abstinencia, la cual no en todos los escenarios es una recomendación realista. Podemos recomendar relaciones monógamas. ¿Lo dije bien? Bueno, me entendieron. El uso del condón
y la vacunación, que actualmente ya tenemos vacunas para prevenir infección con ciertos tipos de virus del papiloma humano. Quiero resaltar que el condón realmente no va a ser una estrategia 100% efectiva porque sabemos que el condón va a proteger el área que está protegiendo, ¿no? Que está cubriendo, pero como esto se transmite de piel a piel, todo el área que no está cubierta por el condón puede sufrir de infección a través del contacto sexual. Así que no es que no lo recomendemos, pero hay que reconocer que no va a dar una protección absoluta en términos de prevención de transmisión. Estas vacunas ya actualmente están en las guías de vacunación del CDC, están recomendadas para niños y niñas entre los 11 y los 26 años de edad, pero específicamente la recomendación pediátrica incluye hasta los 18. Datos del Departamento de Salud nos dicen que actualmente, estos son datos de febrero, actualmente ya los números están un poco más altos, pero realmente la cobertura que hemos logrado de esta vacuna no es la óptima. Aproximadamente los números actuales dicen que más o menos de una tercera parte de los niños y niñas en edad recomendada tienen las 3 dosis de la vacuna, lo cual realmente es sumamente bajito y quisiéramos alcanzar una meta mucho más alta en términos de cobertura de vacunación. Y dicho todo eso de manera introductoria, quiero hablarles entonces un poco de la investigación poblacional que hemos hecho en Puerto Rico en esta área. Esto realmente resume datos del Registro Central de Cáncer de Puerto Rico, donde se presentan los principales tipos de cáncer para hombres y mujeres en Puerto Rico. Y aquí les quiero resaltar que de esos cánceres que les mencioné que estaban asociados al virus del papiloma humano, cáncer oral está entre los primeros 10 tipos de cáncer más comunes en hombres en Puerto Rico y el cáncer cervical también está entre los primeros más comunes en mujeres en Puerto Rico. Y cuando nosotros empezamos a hacer investigación en esta área, vimos estos gráficos como del año 2005 y nos dimos cuenta de esto y fue algo que nos llamó la atención y nos estimuló a empezar a hacer investigación sobre este tema. Y a través de varios años de investigación les resumo algunos hallazgos importantes que nosotros hemos podido documentar en términos de disparidades en la ocurrencia de cánceres asociados a VPH en Puerto Rico en comparación a otras poblaciones. Este primer estudio realmente les resumo lo que les mencioné al principio de la carga que tiene el cáncer en Puerto Rico, y esto específicamente para cánceres asociados a VPH. Para el año 2004 se estimó que el impacto de los cánceres asociados a VPH en Puerto Rico era aproximadamente el 7.5% de todos los gastos por pérdida de productividad laboral en Puerto Rico, lo cual representaba aproximadamente para ese año una pérdida de productividad laboral de 5 millones, que representaba $5 millones a nuestro sistema. En términos de las disparidades, nosotros sabemos que la ocurrencia de cáncer cervical en Puerto Rico es más alta que la ocurrencia de este cáncer en las poblaciones blancas no hispanas en los Estados Unidos. Y a su vez nosotros también sabemos que la ocurrencia del cáncer anal, un cáncer asociado a esta infección, está en aumento en nuestra población, particularmente en la población masculina. El que no se vea significativamente en aumento de la población femenina tampoco debe ser algo que consideramos como tan positivo, porque incluso la incidencia de cáncer anal es más alta en mujeres que en hombres en nuestra población. Y realmente es un patrón que también se ve así en los Estados Unidos. Otra disparidad que nosotros pudimos identificar que nos llamaba a que tenemos que hacer más investigación en esta área fue que tanto la incidencia como la mortalidad de cáncer oral y de pene en Puerto Rico es más alto que en la población de hombres y mujeres blancos no hispanos en los Estados Unidos. En hombres y mujeres en oral y en pene específicamente para hombres. Y por limitaciones de tiempo no voy a entrar en estos gráficos, pero estos gráficos resumen la información que les acabo de mencionar. Específicamente esto fue un trabajo que publicamos en el área de cáncer cervical, otro en el área de cáncer oral y de faringe, en el área de cáncer de pene. Fíjense cómo, por ejemplo, si comparamos la ocurrencia de cáncer de pene en Puerto Rico versus la población hispana en los Estados Unidos, los blancos y también los negros en Estados Unidos, el cáncer de pene en Puerto Rico es más alto en términos de incidencia y también en mortalidad en Puerto Rico que en todas estas poblaciones. Y este gráfico demuestra cómo la incidencia de cáncer anal es un poco más alta en mujeres que en hombres, y realmente en el grupo de hombres es que esta estadística se presenta estadísticamente significativa. Y quiero hacer una corrección, realmente el cáncer oral en Puerto Rico, esa carga de enfermedad es más alta en varones que en mujeres, pero a su vez si usted lo compara con Estados Unidos, es en los varones donde uno ve realmente la disparidad, que es mucho más alto aquí que en la población de los Estados Unidos, comparando con diferentes grupos étnicos. Esto realmente es una investigación poblacional que logramos hacer gracias a que teníamos un sistema de vigilancia que es el Registro Central de Cáncer de Puerto Rico, el cual gracias a que está actualizado podemos generar este tipo de estadísticas. Y
¿Qué nos ayuda esto? Nos ayuda a identificar la carga de enfermedad. Y esto nos ayuda a generar hipótesis de investigación que debemos probar entonces a través de más estudios epidemiológicos, porque, por ejemplo, una hipótesis podría ser que por alguna razón la infección con virus de papiloma humano en hombres, específicamente en pene en Puerto Rico, puede ser bastante alta y eso está haciendo que por alguna razón tengamos tasas tan altas de cáncer de pene. Otra hipótesis también podría estar relacionada no solamente al hecho de infección, sino también a cuáles son las tasas de circuncisión en nuestra población, ya que sabemos que la circuncisión también puede ser de cierta manera protectiva para que usted no tenga infección persistente. Pero realmente primero hay que entender cuáles son esas disparidades para entonces generar más estudios de investigación que ayuden a entender el porqué de estos patrones que estamos observando. Y entonces ahora les quiero hablar un poco sobre, dado todas esas inquietudes que hemos generado en los últimos años en esta área, porque ¿verdad? Uno hace un descubrimiento científico y se generan 15 preguntas adicionales de investigación, hemos poco a poco podido generar diferentes estudios de investigación en el campo y quisiera compartir con ustedes algunos de ellos. Quise traer 3 en particular que han sido basados en datos de estudios poblacionales que nos dan una idea de la realidad que está pasando en la población. Les hablo primero de este estudio, que fue un estudio transversal auspiciado por los Institutos Nacionales de la Salud. La meta era reclutar 600 mujeres entre los 16 y los 64 años de edad, una muestra representativa del área metropolitana de San Juan, Puerto Rico. Este estudio fue interesante porque nosotros a través de un estudio piloto previo logramos validar un método de automuestreo, porque si nosotros íbamos a ir una muestra casa por casa, íbamos a reclutar participantes casa por casa, iba a ser muy oneroso ir con un médico casa por casa para tomar muestras. Entonces pudimos validar lo que se había hecho en otras poblaciones, usar métodos de automuestreo, que a través de unas instrucciones escritas que se le daban a la participante para toma de muestras cervicales, anales y orales, a su vez también iba nuestra coordinadora de estudio y le explicaba cómo llevar a cabo el automuestreo, la participante tomaba la muestra. Y utilizando esa metodología, pues aquí les presento el área metropolitana de San Juan y básicamente aquí se resume un poco el muestreo, pero básicamente envolvía un muestreo probabilístico poblacional donde se reclutaba una persona por vivienda seleccionada. En resumen, para darles una idea del reclutamiento, nosotros identificamos 679 mujeres elegibles, de las cuales se pudieron reclutar 566 para participar en el estudio con una tasa de respuesta de más de 80%, lo cual entendemos que fue muy positivo porque estamos hablando de un estudio que tocábamos a su puerta y le pedíamos muestras de cervix, de ano, de boca y de sangre para ver infección con virus de papiloma humano. Y yo creo que no solamente reconocemos que las participantes en Puerto Rico todavía confían mucho en la universidad y nos ven como un recurso serio para hacer investigación, pero a su vez también hay que darle mucho crédito a las coordinadoras del estudio que estaban en el campo y se ganaban la confianza de las participantes para que ellas participaran en el estudio. Aquí les resumo brevemente las características de los participantes, pero para darles una idea, casi el 89% habían nacido en Puerto Rico, casi el 10% habían nacido en República Dominicana. En el nivel educativo, más del 80% tenían 12 años o más de estudios. El ingreso anual familiar, en su mayoría, la mayoría de las personas, casi el 60%, era menos de $20,000 anuales. Y en términos de cubierta médica, un patrón bastante similar a lo que sabemos que está pasando en Puerto Rico, según datos de BRFC, que es que aproximadamente como 10% de la población no tenían cubierta médica. Aquí les resumo cuál era la percepción de estas participantes a lo que era el método de automuestreo, tanto para ano, para cervix y para boca. Y en realidad los números son bastante positivos en términos de que más de la mitad, podríamos decir, reportaban que no sentían dolor durante el método de automuestreo. La mayoría, casi el 100%, decían entender las instrucciones que se les dieron para tomar la muestra. Cerca de la mitad o un poco más de la mitad decían que se sentían cómodos con ese método y casi más del 60% reportaron que preferían el automuestreo versus que el médico les tomara la muestra. Y todo eso, estos son datos importantes de analizar porque esto tiene implicaciones en términos de cernimiento hacia un futuro si queremos establecer estrategias noveles de cernimiento para virus de papiloma humano. Aquí les resumo, y son el primer grupo que ha visto ya estos datos finales, la prevalencia de infección de virus de papiloma humano que pudimos identificar en este estudio. Básicamente, la suma de estos 2%, más de
Más del 40, casi el 40% de las participantes estaban infectadas con algún tipo de VPH en ano al momento de ser entrevistadas. También un poco menos del 40 estaban infectadas también en cervix al momento de ser entrevistadas, lo que les documenta lo que les había comparado con Estados Unidos. O sea, que la infección con este virus es sumamente común porque es un estudio transversal que hoy tocamos a su puerta y aproximadamente el 40% de los participantes estaban infectados en cervix o en ano al momento de ser entrevistadas. No estamos diciendo que todas estas personas van a desarrollar cáncer, estamos hablando de que la infección persistente es lo que puede desarrollar ese cáncer, pero todavía hay mucha discusión de cuáles son los factores que influencian el que usted desarrolle una infección persistente. Y por eso es que tenemos que, igual de todas maneras, además de esta investigación que hagamos, tenemos que seguir promoviendo intervenciones que ayuden a promover la vacunación y aumentar la cobertura de esta vacuna. Aquí les demuestro la distribución tan amplia de tipos de HPV que nosotros pudimos identificar. Las vacunas en el mercado actualmente, una protege para 2 tipos y otra protege para 4, pero miren cómo la distribución de tipos es tan amplia en la población. Aunque sí reconocemos, esto no significa que las vacunas no funcionen, porque sí las vacunas están protegiendo para los tipos más comunes a nivel global, pero sí apoya que la segunda generación y próximamente tercera generaciones de vacunas que salgan en un futuro, que busquen incluir más tipos del virus dentro de la vacuna, pues van a ser bien recibidas también. Esto era uno de los objetivos de nuestro estudio y era buscar entender cuál era la asociación entre infección anal e infección cervical. Y básicamente esto les demuestra que tanto overall como para tipos oncogénicos y no oncogénicos, las mujeres con infección anal eran mucho más dadas a tener la infección también en cervix. Y esto era algo novel de nuestro estudio, que su objetivo principal es buscar entender factores asociados a coinfección y a largo plazo cuáles son las implicaciones de la coinfección en términos de aumentar el riesgo de diferentes tipos de cánceres asociados a VPH. Dentro de algunos highlights en el área de la conducta que pudimos identificar, está que, por ejemplo, para este periodo de estudio, casi el 20% de las participantes no sabían realmente lo que era virus de papiloma humano y también un por ciento todavía más alto no sabían, nunca habían escuchado que existía una vacuna para este virus. Sin embargo, en aquel momento solo el 5% de las participantes en edad recomendada habían recibido alguna dosis de la vacuna, pero sin embargo la mayoría de los participantes decían que si su médico se los recomendara se vacunarían, y esto habla de la importancia del envolvimiento de los médicos en estas estrategias de promoción de vacunación, que no en todos los escenarios está ocurriendo. Ahora les quiero hablar de un segundo estudio, también un estudio poblacional que nos está generando nos ha generado mucha información sobre, específicamente en este caso, sobre conductas relacionadas al virus de papiloma humano entre la población adolescente de Puerto Rico. Estos son datos del estudio Consulta Juvenil, que es un estudio que muchos de ustedes deben conocer. Básicamente es un estudio transversal que se hace periódicamente en Puerto Rico, que recluta una muestra representativa de estudiantes de escuelas públicas y privadas en Puerto Rico entre séptimo grado a cuarto año de escuela superior. Para este periodo de análisis se reclutaron más de 10,000 estudiantes y nosotros logramos, con una colaboración con el estudio de Consulta Juvenil, añadir algunas preguntas en el área de virus de papiloma humano. No tomamos muestras de los participantes, pero sí pudimos usar información autorreportada. Y básicamente de estos participantes, aquí presentando los datos por sexo, vemos cómo la prevalencia de vacunación relativamente bastante baja en estos grupos, un poco más alta en niñas que en varones. En términos de que habían recibido información tanto del virus como de la vacuna, los números eran más altos, pero también vemos ese desfase de que hay más educación. Las niñas han recibido más educación que los varones. Cuando estratificamos los datos por grupo de edad, vemos a su vez cómo la vacunación ha sido un poco más alta en los grupos de un poco mayor edad, y también en términos de recibir conocimiento, los de mayor edad han recibido un poco más información sobre estos temas. ¿Por qué esto es importante? Porque según Consulta Juvenil, casi el 30% de estos muchachos que se entrevistaron ya han llevado a cabo actividad sexual. Y por eso cuando entramos en la discusión de porque estas vacunas actualmente están recomendadas idealmente para niños y niñas entre los 11 y los 12 años de edad. Y cuando entramos en las discusiones entonces de que no podemos estar vacunando a estos niños porque estamos promoviendo actividad sexual, la realidad es que los niños van a entrar en actividad sexual independientemente de que usted le haya dado o no una vacuna. Y no son todos los que están entrando en actividad sexual, pero tenemos aquí un grupo que si no vacunamos en las edades recomendadas, probablemente cuando decidamos vacunar tal vez ya va a ser muy tarde, porque aunque
si una persona ya empezó actividad sexual, usted igual puede administrar la vacuna. Sabemos que idealmente la vacuna va a ser más efectiva si la persona es naïf a los virus del tipo que están incluidos, a los tipos del virus que están incluidos en la vacuna. Algunos factores interesantes que se vieron asociados a haber estado vacunado para el virus del papiloma humano en este estudio, les resalto algunos que para mí son muy interesantes. Se incluía el que el niño viviera con ambos padres, que yo creo que da una idea como de family cohesiveness, como que hay una unidad familiar que tal vez está apoyando estas iniciativas de salud pública. El nivel educativo de la madre, niños que la madre tenía un nivel educativo mayor eran más dados a ser vacunados. Y que los niños hubiesen recibido otras vacunas también estaba positivamente asociado a que usted también hubiese recibido la vacuna del virus del papiloma humano. Por último, les presento un estudio poblacional que hemos realizado recientemente, que todavía está en proceso, pero les quiero presentar algunos datos. Este estudio busca proyectar el impacto potencial en términos de salud pública que tendría la vacunación del virus del papiloma humano, especialmente si utilizamos la vacuna tetravalente que protege para 4 tipos del virus. Usamos un modelo matemático que ya había sido utilizado por otros investigadores y lo adaptamos para Puerto Rico. Este modelo toma en consideración factores demográficos de nuestra población, patrones de conducta sexual, así como dinámica de transmisión del virus. Y en resumen, lo que quisimos modelar fueron 2 escenarios diferentes. ¿Cuál sería el impacto en términos de salud pública si nosotros lográramos una cobertura parecida a la que teníamos cuando empezamos el estudio, que era como el 16% de los adolescentes vacunados con las 3 dosis? Versus si tuviéramos una cobertura de 75%, que sería una meta ideal alcanzar. Y específicamente el modelo aplicándolo si vacunáramos los niños y niñas de 11 a 18 años de edad. Pues aquí les resumo algunos de los resultados. Estos serían el estimado en términos de la incidencia de cáncer cervical en mujeres en Puerto Rico en un periodo de 100 años. Esta línea recta básicamente nos dice si no hiciéramos ninguna estrategia de vacunación, simplemente hiciéramos las estrategias actuales de cernimiento que básicamente envuelven el Papá Nicolau. Las rayas en azul demuestran si tuviéramos una cobertura de 16% de la vacuna y estas rayas si tuviéramos una cobertura de 75%. Y lo que les quiero demostrar es cómo, obviamente el cáncer cervical, cáncer es una enfermedad crónica, ¿no? Hay un periodo de latencia que igual no es que vamos a ver mañana el impacto de la vacunación, igual estamos vacunando a niños y estas son condiciones que se generan usualmente ya en la adultez, aunque también se ven en adultos jóvenes. Pero lo que esperaríamos, ¿no? Si nosotros logramos tasas más altas de vacunación, el impacto que veríamos sería mucho más grande y mucho más acelerado. Lo mismo pasa, si usted lo ve, también para mortalidad. Lograríamos reducir la mortalidad mucho más rápido si tuviéramos una cobertura más alta de la vacuna. Este modelo les enseña lo mismo para cáncer anal, incidencia como mortalidad. Y aquí esta tabla les resume un poco, si quisiéramos cuantificar en términos de %, cuál sería la reducción en términos de carga de enfermedad. Miremos este ejemplo. Para cáncer cervical, por ejemplo, con una cobertura de 16% de todos los niños y niñas, yo lograría en 25 años reducir la incidencia de cáncer cervical en Puerto Rico como en un 5%. En ese mismo periodo de tiempo, pero con una cobertura de 75%, yo lograría una reducción mucho más alta. Y así pasa para la mayoría de los escenarios. Lo que pasa es que en ciertos escenarios el cambio es más drástico que en otros. Por ejemplo, miren la ocurrencia de verrugas genitales, como a 25 años, con una cobertura de 16%, yo vería reducciones entre un 12 y un 15% en hombres y mujeres. Y como en solo 5 años yo vería un descenso mucho más grande si yo tuviera una cobertura mucho más alta. Y lo mismo ocurre cuando vemos entonces la reducción en términos de mortalidad y comparamos diferentes niveles de cobertura. En conclusión, la investigación en Puerto Rico documenta una carga alta de enfermedad asociada al VPH en nuestra población, no solamente de infección, sino también de cánceres asociados a VPH en Puerto Rico. Nosotros hemos podido documentar a través de estudios poblacionales una falta de conocimiento sobre el virus de papiloma humano y sobre la vacuna entre nuestra población. No entré en detalle, pero cuando usted entre en ítems específicos de conocimiento, también vemos que hay mucho desconocimiento todavía. Y ese desconocimiento es mucho mayor en varones que en mujeres. Tenemos todavía una cobertura baja en términos de la acogida que ha tenido la vacuna. Y hemos documentado que la vacunación podría disminuir grandemente la carga de enfermedad en nuestra población, pero el impacto obviamente sería más drástico si lográramos aumentar la cobertura. ¿Qué envuelve esto? Que continuemos haciendo más investigación
poblacional que nos ayude a entender la carga de enfermedad en Puerto Rico y el impacto que van a tener la vacunación en esa carga de enfermedad a largo plazo en nuestra población. Y para hacer esto, nosotros necesitamos grupos multidisciplinarios como los que están en esta audiencia en esta tarde, que combinen investigación epidemiológica, investigación demográfica, investigación clínica, investigación del impacto de política pública, entre muchas otras áreas, con este fin de disminuir la carga de virus de cáncer asociados a VPH y de otras condiciones asociadas a VPH en nuestra población. El Centro de Cáncer ha sido muy activo en esta área de trabajo. La Coalición para el Control de Cáncer de Puerto Rico ha generado material educativo sobre este tema. Si a algunos de ustedes les interesa utilizar materiales para alguna iniciativa que estén trabajando, aquí tienen información, contacto, donde podrían buscar la misma. También existen otras herramientas que se han desarrollado en Puerto Rico, como esta conocida como videosalud.tv, que no solamente habla de temas de VPH, sino que también habla de muchos otros temas en el área de la salud, con los cuales hemos podido colaborar. Y aquí, si a alguien le interesa, pues ahí están algunas de las referencias que he utilizado para compartir con ustedes en términos de publicaciones que hemos sacado recientemente en estas áreas. Y obviamente, déjenme bajar aquí para que puedan... Bueno, lo que quiero es darles mi correo electrónico por si a alguien le interesa información adicional, es ana.ortiz7@upr.edu. Muchas gracias por su tiempo. Ahí está el correo electrónico. Bueno, tenemos tiempo para una pregunta para cada uno de los speakers. Si alguien tiene pregunta la puede alzar. Ok, tenemos una para el doctor Julio César Hernández. Sobre disponibilidad de datos, ya que usted habló de esto al final de su presentación. La persona pregunta, ¿tienen datos sobre baja tasa de natalidad por nivel socioeconómico y el impacto en los programas de la familia y por participación de fuerza laboral? Bueno, la fuente ahí es el programa de planificación del Departamento de Salud. Nosotros tenemos lo que nosotros hemos utilizado en nuestro estudio, ¿verdad? Y con mucho gusto se lo facilitamos también, pero yo les recomiendo que vaya a la fuente primaria, que es el Departamento de Salud. Muchas gracias. Y ahora tenemos una pregunta para la doctora Ana Patricia Ortiz. Los casos que fueron identificados durante su estudio con HPV, ¿fueron educados para que recibieran tratamiento o fueron referidos a algún centro de salud específico para que recibieran algún tratamiento? Sí, nosotros como parte del estudio, todos los participantes recibían material educativo impreso sobre el virus de papiloma humano y si tenían preguntas, las coordinadoras también las atendían. Pero en adición a esto, los participantes que dieron positivos a infección con tipos de alto riesgo, se les dio orientación adicional específicamente por una ginecóloga que colaboraba con nosotros en el estudio, y si ellos querían venir a una cita particular, ya como en términos clínicos, no como parte del estudio, también se les hacía disponible esto a través de esta ginecóloga que colaboraba con nosotros. Después hablamos, ese es mi tema de disertación doctoral, tenemos que hablar del tema. Bueno, voy a dejarlo con ustedes al doctor Mario Marazzi para que haga un cierre de la actividad y muchas gracias por estar hasta esta hora. Gracias. Hernández, muchas gracias. Bueno, hemos llegado al cierre de la conferencia de estudios poblacionales y yo creo que esto ha sido realmente un día extraordinario, lleno de muchos temas interesantes. Yo solo quiero compartir unos pequeños últimos pensamientos con ustedes, no va a tomar mucho tiempo. Primero, yo de jovencito me recuerdo cuando salieron los datos del censo del 90. Estaba bien emocionado con escuchar de que posiblemente algún día llegaremos a 4 millones en esta isla. Pues 20 años después, mi sueño no se va a dar. Y yo he tenido yo mismo que ajustarme y darme cuenta de que eso no va a pasar. Todas las proyecciones son de que nuestra población va a reducirse por los próximos 40, 50, fácilmente, definitivamente esta década, posiblemente la próxima, y de ahí en adelante se pone menos seguro, pero todas las proyecciones indican que vamos a continuar reduciéndose aún después de eso. Y muchas personas me preguntan, ¿y cuál es la recomendación de política pública que se debe hacer en base a esta observación? ¿Debemos todos ponernos a parir niños adicionales? La gente me pregunta, como un candidato a gobernador en un momento recomendó. Yo les aclaro que no.
que definitivamente esa no es, no pensaría yo que es la recomendación. Pienso que es importante. Llevamos fácilmente 50 años de desarrollo de nuestro gobierno y de nuestro país por parte de los puertorriqueños, y durante ese tiempo siempre asumimos que iba a haber más clientes el día después, el año después, y por lo tanto siempre estábamos peleando por tener más recursos cada uno, más presupuesto para justificar más ofrecimiento, más cantidad de ofrecimientos a más estudiantes en el sistema de universidad público, en el hospital público que yo manejaría, o en la escuela pública, o en la cárcel pública, en cualquiera de los servicios gubernamentales que ofrecemos. Y creo que ese paradigma está destruido, roto, en cantos, en pedazos, y tenemos que descartarlo completamente y go back to the drawing board. Y como parte de retornar a ese drawing board, una de las cosas que creo que vale la pena es cambiar nuestro enfoque de mayor cantidad de servicios, de los que sean, a favor de mayor calidad de servicios. Y eso nos empuja a decir, mira, ¿sabes? Mañana yo no voy a tener tantos estudiantes universitarios. Pues está bien. ¿Cómo entonces voy planificando y organizando el campus de Calley para que atienda a un número menor de estudiantes, pero que al hacerlo le dé servicios educativos que sean de mucha más calidad de lo que han podido obtener hasta ahora? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo aprendemos a hacer limonada de los limones que nos han dado? Y a esos efectos les quería comunicar que al mediodía, y muchos de ustedes no pudieron estar por la logística de la conferencia, pero se hizo aquí, desde aquí mismo, un anuncio bien importante por parte del gobierno de Puerto Rico. Estuvo aquí el secretario de Estado con nosotros, David Bernier, por unos minutos, y anunció que el gobierno de Puerto Rico va a estar solicitando asistencia técnica a las Naciones Unidas para que Puerto Rico por primera vez cuente con un índice y un informe de desarrollo humano. Esto es un índice que las Naciones Unidas lleva haciendo para todos los países del mundo por más de 25 años y que en Puerto Rico nunca ha participado. Tanto el secretario como el Instituto de Estadística estamos muy entusiasmados con esta iniciativa porque realmente creemos que ha llegado el momento, nuestro país ya está suficientemente maduro para participar del índice de desarrollo humano, que realmente nos permitiría ver aquellos variables que realmente a veces están escondidos detrás de tantas otras índices y otras variables y otros rankings, cuando lo que tú mides es lo que importa, ¿verdad? Y resulta que el desarrollo humano se ha quedado fuera de nuestra medición. Entonces, una de las cosas más importantes, y yo lo digo como economista, es que recordemos que el desarrollo económico en última instancia es desarrollo humano. Y Puerto Rico enfrenta unas situaciones dramáticas demográficas que representan unos retos sociales, económicos que tenemos que trabajar. Y como parte de esos retos debemos, y creo que todos estarían de acuerdo, no sé, que la meta debe ser buscar desarrollar la economía a través del desarrollo humano. Y eso es una de las cosas que si logramos insertar a Puerto Rico en este índice, vamos a poder hacer de ahora en adelante.